Dicen que hubo un hombre en la antigua Atenas que jamás escribió una sola palabra, pero cuyas ideas cambiaron el rumbo de la humanidad. Un hombre tan incómodo para el poder que preferían verlo muerto antes que escucharlo hablar. Ese hombre fue Sócrates, el filósofo que enseñaba preguntando. Imagina Atenas en el siglo V antes de Cristo, una ciudad vibrante, llena de artistas, políticos, guerreros y comerciantes. Allí nació Sócrates, alrededor del año 470 a.C., en una familia humilde. Su padre era cantero y escultor, y su madre, partera. Desde el inicio, la vida de Sócrates estuvo marcada por la sencillez, pero también por un espíritu inquieto que no podía conformarse con las verdades establecidas. De joven no se parecía en nada al típico héroe griego. Era descrito como bajo, de complexión robusta, con un rostro peculiar, nariz ancha, ojos saltones y labios gruesos. Muchos lo consideraban poco agraciado, incluso feo. Y sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía una de las mentes más brillantes que jamás haya existido. Lo curioso es que Sócrates nunca fue un erudito encerrado en bibliotecas, ni un noble rodeado de lujos. Al contrario, caminaba descalzo por las calles, vestía siempre con la misma túnica y soportaba el frío y el calor con una resistencia admirable. No buscaba riquezas, ni honores, ni fama. Buscaba algo mucho más valioso, la verdad. Antes de convertirse en filósofo, Sócrates fue soldado hoplita. Participó en varias batallas durante la guerra del Peloponeso, demostrando un coraje fuera de lo común. En Potidea, Delio y Anfípolis luchó al lado de otros atenienses, y existen relatos de que salvó la vida de Alcibíades, un joven brillante que más tarde se convertiría en político y general. En el campo de batalla, Sócrates se mantenía sereno, imperturbable, caminando con calma incluso bajo las lluvias de flechas. Esa valentía lo convirtió en un modelo para sus compañeros. Pero más allá de su valor militar, Sócrates tenía una manera distinta de observar la vida. Mientras otros soldados soñaban con glorias, él reflexionaba sobre el sentido de la justicia, el deber y la virtud. Poco a poco, fue abandonando la guerra de las armas para entregarse a otra lucha, la del pensamiento. En su juventud, Atenas era el epicentro cultural del mundo griego. Allí convivían los sofistas, maestros de la retórica que enseñaban a hablar bien y convencer, pero casi siempre a cambio de dinero. Sócrates los observaba con atención y pronto comenzó a criticarlos. Decía que los sofistas cobraban por vender palabras bonitas, pero que en el fondo no buscaban la verdad. Su método sería distinto. En lugar de imponer ideas, hacía preguntas, preguntas simples, que desmontaban cualquier argumento hasta dejar al interlocutor frente a su propia ignorancia. Este estilo, que luego se llamaría la mayéutica, estaba inspirado en la profesión de su madre. Así como una partera ayuda a dar a luz a un niño, Sócrates ayudaba a dar a luz a las ideas que cada persona llevaba dentro. No enseñaba respuestas, enseñaba a pensar. Lo fascinante es que Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de él proviene de sus discípulos, en especial Platón y Jenofonte, e incluso de su rival Aristófanes, que lo ridiculizó en sus comedias. Eso convierte a Sócrates en un misterio. ¿Hasta qué punto conocemos al verdadero hombre? ¿Y hasta qué punto conocemos el retrato que otros hicieron de él? Desde joven, su fama empezó a crecer en Atenas. Los jóvenes lo buscaban para conversar, intrigados por su manera de cuestionarlo todo. Uno de los más brillantes, Platón, sería quien más tarde inmortalizaría sus diálogos, pero al mismo tiempo muchos lo consideraban un hombre peligroso, capaz de sembrar dudas en la mente de los ciudadanos y desafiar la autoridad de los poderosos. Un episodio curioso marcó su destino: el oráculo de Delfos. Un amigo suyo preguntó a la pitonisa si existía alguien más sabio que Sócrates. La respuesta fue tajante: nadie es más sabio que Sócrates. Cuando se enteró, él quedó sorprendido. ¿Sabio? Si él no sabía nada. Y fue entonces cuando comprendió que su sabiduría consistía precisamente en reconocer su propia ignorancia. Desde entonces repitió una frase que se haría eterna: solo sé que no sé nada. Esta búsqueda de la verdad lo llevó a una vida austera. Mientras otros atenienses perseguían dinero o poder, Sócrates pasaba horas en la plaza pública, el ágora, dialogando con todo aquel que quisiera escucharlo o enfrentarlo. No distinguía entre ricos o pobres, jóvenes o ancianos. Para él, todos podían y debían reflexionar sobre la justicia, la virtud y la manera correcta de vivir. Su estilo desconcertaba.
Muchos interlocutores terminaban irritados, al descubrir que sus certezas se derrumbaban ante preguntas aparentemente inocentes. No era raro que Sócrates dejara a políticos, comerciantes o sofistas en ridículo frente a la multitud. Y eso, poco a poco, comenzó a crearle enemigos. Sin embargo, su vida no estaba completamente dedicada a la filosofía. Se casó con Xantipa, una mujer con fama de tener un carácter fuerte, y juntos tuvieron 3 hijos. Se dice que su matrimonio era complicado, pero Sócrates lo tomaba con humor. Una de las anécdotas más citadas cuenta que, tras una discusión, Xantipa le arrojó un balde de agua encima. Sócrates, en lugar de enojarse, respondió: «Después del trueno siempre llega la lluvia». Imagina ser tan incómodo para tu propia ciudad que tus preguntas se convierten en un crimen. Eso fue lo que le ocurrió a Sócrates en la segunda mitad de su vida. Cuanto más enseñaba, más enemigos ganaba. La Atenas que lo había visto crecer ya no era la misma. Tras la devastadora guerra del Peloponeso contra Esparta, la ciudad había perdido poder, riqueza y confianza en sí misma. En medio de esa crisis, la figura de Sócrates comenzó a verse con sospecha. Su manera de interrogar a políticos, cuestionar a jueces y poner en duda las certezas incomodaba a quienes buscaban estabilidad. No ayudaba que algunos de sus discípulos más famosos, como Alcibíades y Critias, se convirtieran en figuras controvertidas. Alcibíades fue acusado de traicionar a Atenas aliándose con Esparta, y Critias fue uno de los líderes de los llamados 30 tiranos, un gobierno oligárquico brutal que tomó el poder después de la derrota ateniense. Aunque Sócrates nunca participó en sus crímenes ni en la política, muchos lo señalaron como responsable de haberlos influenciado. Pero Sócrates no se callaba. Seguía en el ágora, preguntando y desafiando. Para él, la mayor responsabilidad de un ciudadano no era obedecer ciegamente, sino buscar la verdad y actuar con justicia, incluso contra la mayoría. Esta postura lo llevó a enfrentarse directamente con el poder. En el año 399 a.C., 3 ciudadanos, Meletos, Ánito y Licón, lo acusaron formalmente. Los cargos eran graves: corromper a la juventud y no reconocer a los dioses de la ciudad. En realidad, detrás de la acusación había un miedo más profundo. Sócrates era un peligro para el orden establecido, porque enseñaba a pensar. El juicio de Sócrates fue un espectáculo. Frente a 500 jueces ciudadanos, defendió su vida con un discurso que Platón registraría en la obra Apología de Sócrates. Lejos de suplicar clemencia, habló con firmeza. Reconoció que era molesto, pero explicó que lo era porque la ciudad lo necesitaba. Se comparó con un tábano que pica a un caballo perezoso. Atenas era ese caballo, y él la picadura que no permitía que se durmiera. En lugar de arrepentirse, Sócrates afirmó que seguiría cuestionando, aunque lo condenaran. Y cuando le dieron la oportunidad de proponer un castigo alternativo a la pena de muerte, respondió irónicamente que, si se hacía justicia, deberían darle un banquete gratuito en el Pritaneo, el lugar de honor reservado para los campeones olímpicos. Sus palabras provocaron indignación. Finalmente, la sentencia fue dictada. Culpable, por una diferencia mínima de votos. El castigo: beber cicuta, un veneno mortal. Durante los días que siguieron, Sócrates permaneció en prisión. Sus amigos le propusieron escapar. Incluso tenían organizado un plan para sobornar a los guardias. Pero él se negó. Dijo que había pasado toda su vida defendiendo la justicia y no iba a traicionarla en el último momento. Atenas lo había condenado, y él aceptaría la decisión de la ciudad, aunque fuera injusta. Uno de los momentos más conmovedores llegó poco antes de su muerte, cuando conversaba con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Sócrates creía que el cuerpo era solo una prisión temporal, y que el alma continuaba existiendo más allá de la muerte. Para él, morir no era un final, sino una liberación. El día de la ejecución, sus amigos estaban reunidos en la celda. Platón relata en el diálogo Fedón que Sócrates bebió la copa de cicuta con serenidad. No hubo gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Caminó un poco por la habitación hasta que sus piernas comenzaron a entumecerse. Luego se acostó, cubrió su rostro con un manto y pronunció sus últimas palabras. Critón: le debemos un gallo a Esculapio. No lo olvides. Esa frase misteriosa ha sido interpretada de muchas formas. Esculapio era el dios de la medicina, y un gallo era la ofrenda tradicional para agradecer una curación. Algunos creen que Sócrates quiso decir que la muerte era la verdadera medicina del alma, y que al beber la cicuta quedaba finalmente liberado.
Así terminó la vida de un hombre que nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo político y nunca buscó riquezas. Y sin embargo, sus preguntas atravesaron los siglos. Platón, su discípulo más fiel, convirtió sus diálogos en la base de la filosofía occidental. Aristóteles, a su vez, tomaría esas enseñanzas para construir su propio sistema. Y así, Sócrates, el hombre que afirmaba no saber nada, terminó fundando toda una tradición que aún hoy seguimos estudiando. Lo más impactante es que su método sigue vigente. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar, a preguntar lo que parece obvio, a no conformarse con la primera respuesta, está siguiendo los pasos de Sócrates. Fue un hombre condenado por hacer pensar, y justamente por eso se volvió inmortal.